Año. Hagamos de cuenta que ya terminó y estamos en el nuevo año, ¿no? El primer día del año comienza con deseos y con promesas. Deseos de conseguir algo que todavía no se ha logrado. Y promesas de cambiar lo que sabemos que debemos cambiar. La gente del mundo, los no creyentes, cada año que comienza se hacen muchas promesas. Prometen que van a dejar de fumar, que van a dejar de beber, que van a dejar las drogas, van a dejar de ser menos dormilones, van a comer menos, bajar de pesos y muchas promesas. Los creyentes, nosotros, los creyentes prometen orar más, ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos. Y la mayoría de los creyentes promete leer la Biblia en un año. Nadie dice amén. Están todos con miedo. Todos comienzan el año o cada año con la intención firme de lograr las metas que se propusieron. Pero mientras avanza el año, hay ciertas situaciones que poco a poco lo van haciendo los van haciendo olvidar los propósitos que se propusieron al iniciar el año. A tal punto que en la mayoría de los casos no ven cumplidas las metas que que en el principio del año se trazaron. Ahora, nosotros los cristianos sabemos que no es bueno hacer promesas, porque reconocemos que las promesas son simplemente promesas. Y a Dios no le gusta que hagamos promesas y que no las cumplamos. ¿Cómo sabemos eso? En Eclesiastés capítulo 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Les dije Eclesiastés capítulo 5. Así que, aunque sabemos que no debemos hacer promesas, debemos tratarnos metas y propósitos. Y las metas y propósitos deben hacerse a través de la oración. Nuestra oración y deseo para este nuevo año debe ser, primero y principal, mejorar nuestra condición espiritual y mejorar nuestra relación con Dios. Esa es la mejor manera de comenzar el año. Porque como dice Moisés, el autor del Salmo 90, la vida es breve y transitoria. Dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Es una realidad que nuestros años pasan y vuelan rápidamente como un pensamiento. Y lo único que importa es lo que permanece para siempre. El apóstol Pablo escribió a los Efesios, en Efesios capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, nosotros aquí en el Ministerio Hispano de Calvary Chapel Costa Mesa no queremos desaprovechar el tiempo. Sabemos que estamos viviendo en tiempos muy malos, tiempos difíciles. Ustedes saben que la familia en sí se está deteriorando. La economía se deteriora. Los valores humanos se deterioran cada día con mucha rapidez. Y sabemos que nuestra vida es fugaz, es pasajera y no vale la pena desperdiciarla en lo que
no nos traerá provecho para la eternidad. Yo como pastor aquí he estado meditando últimamente y preguntándome cómo podemos mejorar espiritualmente, cómo podemos mejorar lo que hicimos el año pasado y cómo podemos impactar a nuestra comunidad y a nuestros propios familiares de una manera más excelente para glorificar a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y me he puesto a pensar en los mensajes que hemos dado este año, qué nos ha mostrado el Señor que debemos mejorar. Hemos hablado sobre la importancia de mantenernos continuamente en oración por todo. Hemos hablado de tener una relación personal con Dios continua. Hemos hablado de nuestros hermanos misioneros, que debemos mantenerlos continuamente en oración y ayudarlos materialmente. Por eso estamos ofreciendo comida el primer domingo de cada mes para recaudar fondos para ayudarlos en lo que esté a nuestro alcance y que no tengan que pasar necesidades. Tenemos muy buenas noticias de ellos, edificios que se están construyendo, ya casi terminando, otros que han agregado 2 iglesias este año, de nuestros misioneros han agregado el segundo servicio el día domingo, que es algo maravilloso, quiere decir que están creciendo. Hemos hablado de ser más serviciales, de comenzar a servir en la iglesia usando los dones que Dios nos ha dado para bendecir a los demás hermanos a través de nuestro servicio. Créanme que eso está número 1 en nuestra lista. Semana a semana estamos pidiendo ayuda en los diferentes ministerios, el ministerio de niños, Norbert dice el ministerio de la limpieza, al comenzar, al terminar. En realidad, honestamente, y no quiero que nadie se ofenda, pero como que hemos perdido un poco ese fuego que teníamos al principio y como que ya no nos importa. Yo veo que la gente viene y se va y ni siquiera muchos preguntan qué puedo hacer. Me da tristeza decirlo, pero por eso es que le estoy pidiendo a Dios un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Desde los líderes, todos necesitamos estar en fuego para el Señor. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? No porque nosotros necesitamos ayuda, porque es algo que estás haciendo para el Señor. No para que te vean, no para que te den una palmadita en la espalda. Estás sirviendo al Señor. ¿Qué mejor que estar sirviendo al Señor Todopoderoso? Así que lo dejo ahí. Y lo digo porque en las últimas semanas he visto a las maestras que sirven en el ministerio de niños, que ellos mismos tienen que pasarla después que terminan y están con la cabeza de tener tantos chicos ahí, y ellas pasando la aspiradora, cuando somos aquí un montón de hombres que podemos dar una manito. O sea, tenemos la escuela, el Instituto Bíblico de Enseñanza para Siervos, que fue creado específicamente para eso. Necesitamos esos graduados que estén sirviendo. Ministerio de varones, de hombres, lo mismo, que se pongan las pilas. Y no estoy enojado, simplemente es que quiero que empecemos el año bien, porque tenemos deseos de mejorar en todo. ¿Por qué? Porque queremos servir a nuestro Señor de una manera mucho mejor,
pero no lo vamos a hacer simplemente con el deseo de hacerlo, porque si es así, lo único que vamos a hacer es simplemente un deseo y una promesa más. Ahora, tampoco queremos hacer estas cosas con el pensamiento, la intención de que Dios vea que somos buenos. O la otra, que muchos que podemos pensar que si lo hacemos nos va a ir mejor. Mi deseo es que lo hagamos como resultado de nuestro amor a Dios. No como un mandamiento o por obligación, sino como el fruto del Espíritu habitando en nosotros. Ahí es donde se nota el verdadero cristiano. Cuando lo hacemos porque el Espíritu nos está motivando a hacerlo. Es el fruto. Y para poder hacerlo de esa manera, tenemos que entender la diferencia que hay entre hacer por obligación y el hacer con el corazón. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses desde la cárcel en Roma, nos da una buena perspectiva del significado de una vida nueva. O en este caso, para nosotros, un año nuevo. Y sobre la diferencia del hacer las cosas por amor y no por obligación. Filipenses capítulo 3 comienza diciéndoles que todos sus logros, todos sus títulos, su posición como fariseo y del cumplimiento de la ley, ya nada tenía importancia para él, para el apóstol Pablo, por haber conocido a Cristo Jesús. Pasen conmigo a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer allí desde el versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4, y dicen amén cuando llegaron allí. ¡Wow! Ya lo tenían marcado. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, todo ese pasado que me puso en un lugar de importancia en lo referente a la ley, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, leemos que Pablo iba camino a la ciudad de Damasco para perseguir a la iglesia, llevando carta de las autoridades y del sumo sacerdote que lo autorizaban para mandar a prisión a todos los que creyeran en Cristo Jesús. Y mientras se dirigía hacia Damasco, llevando amenazas de muerte contra los creyentes, justo antes de llegar a la ciudad, cerca del mediodía, apareció una luz desde el cielo más brillante que el sol del mediodía. Pablo cayó al suelo y ahí el Señor le habló y le dijo, Saulo, porque ese era su nombre inicial, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Eso está en Hechos capítulo 9. En ese momento Pablo fue convertido. Conoció a Cristo en el camino a Damasco y repentinamente, tras haber conocido a Cristo, todo lo que había estimado importante hasta ese momento en su vida, todos sus créditos religiosos, todo su trasfondo religioso, lo consideró como pérdida por amor a Cristo. Incluso perdió todas sus amistades de Jerusalén porque después ellos mismos lo querían matar. Pablo aquí está escribiendo esta carta a los filipenses
unos 30 años después de la experiencia en el camino a Damasco. Y les dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en el siguiente versículo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, tuve esta experiencia hace 30 años y hubo un gran cambio en mi vida. Todo el pasado legalismo y relación legal que tenía con Dios, todos esos esfuerzos en mi propia carne, dice Pablo, los estimo como pérdida. Incluso ahora, 30 años después, los considero como pérdida. ¿Saben? Hay gente en la iglesia que habla acerca de la experiencia que tuvieron en Cristo Jesús años atrás. Y muchos dicen, oh, tuve una experiencia hermosa. El Señor vino a mí de una manera tan poderosa que dediqué mi vida a Él. Completamente le dediqué mi vida al Señor. Fui tan movido, tan tocado por el Espíritu de Dios en mi vida que no supe resistirme o no pude resistirme. Desafortunadamente, muchos de ellos volvieron a recoger esas cosas que habían estimado como pérdida. Las malas cosas que habían dejado de hacer, las volvieron a tomar y se volvieron como inconversos nuevamente. Las experiencias del pasado tienen validez solo si son trasladadas al presente. Porque si la experiencia pasada no ha sido trasladada al presente, entonces realmente no sirve. Realmente no hay valor en decir, estimé esas cosas como pérdida por Cristo hace 30 años, si las recojo de nuevo y otra vez vuelvo como no creyente en ellas. Hermanos, debemos ser capaces de transferir la experiencia pasada a la relación presente si es que queremos contarla como una experiencia válida. ¿Y saben otra cosa? No estoy interesado en lo que pasó en tu vida hace 10, 20 años atrás. En lo que estoy interesado es en saber cuál es tu relación con el Señor hoy. Eso es lo importante. El apóstol Pablo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y me encanta esa frase, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Creo que nosotros somos las personas más bendecidas y privilegiadas en el mundo. Hay mucha gente en el mundo que nunca han tenido la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús. Hay gente que vivió y murió sin haber escuchado de Cristo Jesús. Nosotros no solo tenemos la excelencia del conocimiento de Jesús, sino que también tenemos el privilegio de reunirnos y estudiar la palabra de Dios juntos. Lo que muchos hubieran dado por la oportunidad de reunirse con nosotros. Pablo dijo, por amor del cual lo he perdido todo. Y de hecho, Pablo lo perdió todo. Fue completamente dejado de lado por sus compatriotas y es más, hay quienes creen que hasta su esposa lo dejó cuando Pablo se convirtió. Cuando Pablo recibió a Jesús en lo que respecta a su gente, él estaba muerto.
no existía más. Pero dijo, esas cosas que eran importantes para mí, esas cosas por las que viví, las tengo por basura para ganar a Cristo. Es duro, ¿no? Porque muchos de nosotros, el día que aceptamos a Cristo Jesús, también nuestra familia nos hizo la cruz y nos hizo de lado y nos desvivimos y sufrimos y rogamos y le pedimos al Señor por ellos y está bien. Pero Pablo aquí está diciendo, hey, tengo que mirar hacia adelante, tengo que concentrarme en el Señor Cristo Jesús. El versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo, como fariseo, había sobresalido en la justicia de la ley, pero dijo que desechaba todo eso por el reconocimiento de Cristo Jesús, que estimaba a todas las obras del pasado como un esfuerzo desperdiciado. Era como basura. Mi deseo es conocerlo a Él, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo se da cuenta de que la verdadera justicia es un asunto de fe, no de obras. Es la justicia de Dios que viene a través de la fe en Cristo Jesús. No nuestra propia justicia. Esa justicia que es imputada, que es atribuida a aquellos que creen en Cristo Jesús. Y en la misma justicia que tuvo Abraham cuando Dios le contó le contó su fe por justicia. Pablo en Gálatas capítulo 3 le escribió a los Gálatas, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo puedo intentar ser justo ante Dios por mis propias obras y mis propios esfuerzos. Pero para eso, primero debo establecer el estándar que constituye la justicia. Debo establecer qué está bien y qué está mal. Habiendo determinado qué está bien y qué está mal, puedo entonces tratar de hacer lo que está bien, tratando siempre de trabajar duro, haciendo lo correcto para desarrollar mi propia justicia. Pero normalmente lo que ocurre cuando la gente hace eso es fomentar su propio orgullo. Padre, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy un borrachito, no soy un drogadicto, mujeriego. Padre, te doy gracias porque soy tan, pero tan bueno. Es verdad. Ahora, el problema de ser justo por mis esfuerzos y por mis obras es que podré estar bien o muy bien, podré haber vivido toda mi vida de acuerdo a las reglas hasta este momento y nunca haberlas violado. Podré haber andado de manera que la palabra justo se convierte en mi nombre. Pero esta tarde, después que terminamos los dos servicios, cuando salgo de la iglesia y voy rumbo a casa con la familia en el auto, me sale un loco en la autopista, me cierra el paso y además me hace una señal con el dedo, no para saludarme y decirme Happy New Year, sino para mandarme a freír churros. En ese momento me pongo peor, me pongo muy loco. Me vuelvo más loco que él y le comienzo a pitar y a gritarle un montón de barbaridades
y todas mis buenas obras de justicia se van por la alcantarilla. Y la palabra justo es borrada. Lo eché todo a perder. Qué pena, pastor. En toda mi vida no había hecho nada mal. Seguí todas las reglas hasta ese momento. Ahora, ¿se dan cuenta? No hay ninguna seguridad en esa clase de justicia porque podría perderla en cualquier momento. Y le doy un ejemplo que todos cometemos, ¿no? Pero no es así con la justicia que Dios me ha concedido a través de mi fe en Cristo Jesús. Porque cuando alguien me haga algo malo y yo pierda la cabeza y comienzo a tocar bocina y a gritar, el Espíritu me dice: Sergito, ¿no te acordás que eres pastor? Llevas a tu familia en el auto, tenés la palomita del Espíritu Santo en la parte de atrás del auto, Sergito. De repente me doy cuenta lo que estoy haciendo, me siento re mal, levanto la cabeza y digo: lo siento, Señor, con todo mi corazón, ese no es un buen testimonio de ti, Señor, perdóname. Y saben una cosa, inmediatamente soy perdonado. El Espíritu me mostró lo que estaba haciendo mal, me arrepiento, le pido perdón a Dios y mi pecado es perdonado. No permanece en mí. Y mi fe en Cristo Jesús no tambalea. Mis acciones podrán tambalearse, pero no mi fe en Él, ni la justicia que me es concedida por mi fe en Él. Pablo se da cuenta de que la verdadera justicia es un asunto de fe, no de obras. La justicia de Dios, la que viene a través de Cristo, no nuestra propia justicia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el pastor pone tanto énfasis en esto? Porque mucha gente trata de seguir todos los mandamientos y vivir una vida intachable para conseguir su salvación, creyendo que serán salvos por sus buenas obras. Y no es así. Yo no soy salvo por mis buenas obras. Soy salvo por creer en Cristo Jesús. Mis buenas obras no son para quedar bien con Dios. Lo hago porque Dios está en mi corazón. Y el efecto de eso, el fruto del Espíritu en mí, es obrar con amor y hacer las cosas con amor, no por obligación, no porque me estén presionando a hacerlo. De manera que para lograr todos los objetivos que nos estamos poniendo para el nuevo año, debe ser de esa manera, haciendo las obras desde el punto de vista espiritual y no religioso. Esa debe ser nuestra manera de vivir, no solamente ahora para comenzar el año. Pablo dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es interesante porque cuando comenzamos leyendo el versículo 10, todos decimos: yo quiero conocerlo y recibir el poder de la resurrección, ¿no? Pero Pablo continúa y no sé si lo que sigue nos gusta de la misma manera. Dice: y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte. ¿Sabes una cosa? A mí no me gusta esa parte de los padecimientos. Me gusta el poder, pero no me gusta padecer por nada. Les soy honesto. Nuestra carne se rebela contra el sufrimiento. Para los discípulos de Jesús fue muy difícil cuando Jesús empezó a hablar acerca de los sufrimientos que él iba a tener que experimentar.
¿Recuerdan a Pedro cuando el Señor le dijo que en Jerusalén iba a ser detenido, maltratado y finalmente muerto? Pedro dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Y Jesús le dijo, quítate de delante